El coronavirus es la eliminación del espacio social más vital, más democrático y más importante de nuestras vidas, como es la calle. Ese afuera que virtualmente no debemos atravesar y que en muchos casos era el único que nos quedaba. El coronavirus es el dominio de la vida virtual, tienes que estar pegado a una red para comunicarte y saberte en sociedad. El coronavirus es la militarización de la vida social, es lo más parecido a una dictadura donde no hay información sino porciones calculadas para producir miedo. El coronavirus es un arma de destrucción y prohibición aparentemente legítima de la protesta social, donde nos dice que lo más peligroso es juntarnos y reunirnos. Este es un fragmento del post denominado Desobediencia por tu culpa voy a sobrevivir, de la Acera del Frente, publicado por María Galindo en Radio Deseo. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Pulga, si te picas ráscate. En este episodio dedicado a hablar del tema del coronavirus, un tema de coyuntura, tengo un nuevo invitado junto a mí. Hola, ¿qué tal, Pulga? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Andrés? Este es un capítulo que nos está costando un poquito aterrizar porque este tema de salud pública, este tema que está ocupando todos los medios en este momento, que es el COVID-19, el coronavirus, ha generado una serie de reacciones en la población que van desde reacciones, digamos, muy justas en sentido de que la preocupación en temas sanitarios y la preocupación de poder o no poder acceder al sistema de salud en estos casos, pero también una avalancha de desinformación y de otras consecuencias que no están tocándose y que no se están conversando desde espacios tradicionales, ¿no? Creemos ahora mismo que probablemente sea el primero de estos capítulos en el que toquemos este tema en particular, en un momento en el que Bolivia está viviendo una cuarentena voluntaria hasta el momento. Probablemente el siguiente capítulo toque hacerlo a distancia. A ver qué pasa, ¿no? ¿Quieres empezar contando un poco de antecedentes, Andrés? Sí, yo creo que lo que dices es cierto de que hay mucha incertidumbre. Vemos fenómenos muy antiguos, creo yo, sobre cómo entendemos las pandemias o los problemas en diferentes hemisferios del planeta como cosas muy novedosas, ¿no? Las cosas muy novedosas es que ahorita probablemente estemos ante una primera conexión global, por así decirlo, en que nuestras medidas para lidiar con la enfermedad están siendo casi copia y calca en todos los países, ¿no? Del hemisferio occidental. Tal cual. Y casi simultáneas, ¿no? Estamos verdaderamente conectados, muy pendientes de lo que sucede en Europa día a día, ellos en América Latina, etcétera, ¿no? Es realmente permitido por las nuevas tecnologías de comunicación, del internet, que bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero por otro lado, las cuestiones que son añejos problemas que tenemos, por lo menos en el hemisferio occidental, es de que esta enfermedad ya tiene meses en China, ¿no? En enero ya estaban entrando en cuarentenas rígidas, pero a nosotros nos valió, ¿no? En pocas palabras, era una enfermedad más asiática, sabíamos que era terrible, pero bueno, no hubo mucho interés por las medidas fuertes que se tomaron allá para prever, las investigaciones que se llevaron a cabo. Y me acuerdo que hasta hace muy poco, que sabíamos que ya había salido de China, todos bromeábamos, ¿no? Los memes en el internet proliferaban burlándonos de que aquí comemos comida con tierra, entonces el coronavirus no nos va a hacer nada. Pero hay un trabajo mediático de difusión y en una semana nuestro criterio respecto a la enfermedad cambia por completo. Lo cual señala, en cierta forma, de que nuestra relación con la enfermedad, y esto no quiere decir que no diga que sea grave, pero nuestra relación con la enfermedad es más mediática, que es realmente objetiva respecto a su tratamiento, a su forma de contagio y a su mortalidad, ¿no? Que como sabemos, no es la más grave. Los SARS, las enfermedades respiratorias que le previeron más letales, H1N1, la SARS del 2003 tenía un índice de mortalidad del 10%, ¿no? Esta enfermedad, el coronavirus actual, tiene de 5% y para una edad de 80 años alrededor, ¿no? Pero obviamente se contagia mucho más fácil, entonces si se contagia mucho, naturalmente van a morir más personas, a pesar que su índice de mortalidad sea menor. Pero bueno, son cuestiones que ahorita no parecen estar tan analizadas, como decía el otro día un escritor. La gente no se tranquiliza por las estadísticas cuando hay un pánico tan fuerte en la tele, ¿no? Entonces yo creo que esa es ahorita la situación en la que estamos.
Sí, hay unas, o sea, la idea de este podcast no es lanzar los datos y que no. Ya hay múltiples fuentes de consulta. En tema de, por ejemplo, de sistematizar datos a nivel mundial, hay un montón de proyectos que están liberando bases de datos de cuántos enfermos, cuántos muertos, la capacidad de hospitales, etcétera. Sí hay una precariedad todavía en estas bases de datos en cuanto, por ejemplo, cortes de género. No sabemos cuántos son hombres, cuántos son mujeres, y qué condiciones socioeconómicas tampoco, ¿no? Pero es un trabajo que se está haciendo. No es el objetivo de este programa entrar en ese detalle porque ya abunda. El objetivo, en todo caso, sería más bien conversar de todo este fenómeno que está ocurriendo, ¿no? Alrededor. Bien decías hace un ratito, ¿no? Es más bien una reacción por lo mediático. Yo recuerdo que cuando se detectó el primer caso acá, a pocos días, cuando se detectaron los 2 primeros casos, a los pocos días murió uno de los pacientes. Y fue pánico general porque se anunció en la mañana, en la madrugada, el señor había muerto en horas de la madrugada, un señor de 60 y tantos años. Fue tal el revuelo que la alcaldía del Alto tuvo que sacar un comunicado indicando que el señor había muerto por complicaciones de índole respiratoria porque tenía fibrosis pulmonar. Entonces es una condición que venía de su trabajo, o sea, él era minero. Y que seguían esperando, y eso era lo más chistoso, no sé si es chistoso, pero lo más crítico, que no había confirmación realmente si el señor tenía coronavirus o no. No había ninguna certeza. Con todos los casos que están ocurriendo y que se han detectado, está ocurriendo fenómenos similares, ¿no? La señora que llegó de Italia, orureña, creo que te lo comenté a ti, pero si no, lo comenté a alguien más. Publicaron fotos de su casa pidiendo que vayan a quemar. Qué grave. Y lo peor es que la gente decía, sí, hay que ir a quemar a esa vieja de mierda, así como, ¿por qué ha traído la enfermedad así? Yo me sorprendí un par de días antes de que detectaran los casos también. Estaba conversando en una farmacia de barrio, una de esas farmacias chiquitas, no sé qué fui a comprar, fue algo muy sencillo, muy simple. Y la señora estaba en pánico, la farmacéutica, y me decía, ¿será que llegas? Y yo, o sea, ya teníamos casos confirmados en Chile, en Argentina, en Perú. Era cuestión de tiempo. Y también en Brasil. Se sabía que se iba a llegar. Había medidas más oportunas que se podían tomar hace tiempo cuando se supo del virus y no se hizo una cuestión en su momento oportuna para hacer esta prevención. Y se dejó que el manejo comunicacional de lo que implica este virus, que no tiene cura, que es nueva cepa, es una mutación, etcétera, etcétera, queda en manos de la prensa. Y sabemos cómo opera la prensa. Sí, así es. En realidad yo creo que ya venía desde Europa, ¿no? Muy gran parte de lo que dice que en Italia justamente la gente le valió un pepino, ¿no? Que es el país más afectado porque el trato de la media fue completamente irresponsable. Aquí en Bolivia yo creo que lo que tú dices es terrible, pero completamente comprensible si tomamos en cuenta la crisis reciente del golpe de Estado, sí, en que la gente está en ese estado de lidiar con los problemas, ¿no? Una desconfianza absoluta en la institucionalidad, en la política, entonces la gente lo toma por sus manos, ¿no? Bloqueo. Me acuerdo que estaban bloqueando a las farmacéuticas, una serie de la gente que los médicos no podían, los enfermos no podían pasar. La gente está con esa energía, el linchamiento es sumamente violento y ese está siendo nuestro modo de lidiar con esta crisis. Que como dices es un uso irresponsable. Yo creo que fue lo que nos está pasando ahorita, hace un shock, que lo que te decía, ¿no? Un giro de página muy brusco en términos de la enfermedad, no hace nada, a la enfermedad hace todo, sí, ¿no? Estamos en eso. ¿Y qué realmente es la enfermedad? Lo que no sabemos, ¿no? Es el fenómeno que estamos charlando, que al final nos estamos manejando en una nube de información, pánico, ahorita que llegaba acá, la gente fumigando ahí sus motos, sus carros, gente vestida de blanco como una película de zombies, sí, pero no tenemos una relación objetiva con la enfermedad, ¿no? Eso es duro. Y bueno, eso creo que igual nos lleva a lo de las medidas políticas del gobierno, que por lo demás han sido bastante erráticas, ¿no? Sí, no, hay un punto bien interesante que has mencionado ahora, porque claro, yo igual me veía escauteando, jugando redes sociales estos días de cuarentena parcial, y pillaba en varios muros que decían, no, el coronavirus no es político, no traten de politizar el asunto, y a mí me preocupa muchísimo eso, porque
estamos pasando de una desconfianza absoluta en las instituciones policiales, las de seguridad, las militares, que derivan de lo que ha pasado en octubre, en noviembre del año pasado con las 2 masacres, que no podemos olvidar que tenemos 2 masacres a cuestas impunes. Estamos pasando a aceptar ciegamente, por temor, cualquier disposición que implique, por ejemplo, la militarización del país. Ahorita mismo, esta mañana salió un video del ministro de Defensa llamando muy fuertemente la atención con epítetos muy densos a los militares que están apostados en una zona fronteriza y diciendo, ¿cómo esto no es frontera? ¿Qué les pasa? No sé qué. Y relevando inmediatamente, así verbalmente y con mucho autoritarismo, esto ya no es autoridad, es autoritarismo, a quien estaba a cargo ahí, ¿no? Entonces, claro, la gente, yo leía los comentarios y esa es la parte de la que me asusta, ¿no? La gente decía, sí, bien, que no sé qué, este es un hombre con el pantalón bien puesto y cosas así. Estos días pasados, desde el miércoles que ha empezado la cuarentena voluntaria, hemos visto despliegue de policía en la ciudad, militares también. La prensa, y eso era una cosa que me choqué bastante también recientemente, dentro de esta cuarentena, dentro de las medidas dictadas el miércoles pasado, era justamente que los viajes interprovinciales se suspendían y la prensa puede hacer cobertura de lo irregulares que son las personas que están vendiendo viajes al trópico. El trópico, una zona política densa, una zona, un bastión de resistencia del golpe, que ahora justo de nuevo está siendo el ojo, el foco de información, porque también hay esta narrativa promovida por los medios, ¿no? Es que, no, los del trópico no cumplen nada de normas, los del trópico no les importa la salud de los demás. Y claro, se traduce en una censura mediática, en una censura civil a estas poblaciones, ¿no? Ya no solamente son las hordas que van a venir a arrasar con nuestra ciudad, sino son las hordas egoístas que no les importa la salud pública, ¿no? Sí, así es. Yo creo que igual hay que ver que todas, o sea, el tratamiento de esta enfermedad, independiente de qué país sea, es político. Es político, está atravesado porque es nuestro modo de lidiar a partir de nuestras instituciones y las inclinaciones de nuestro Estado, de nuestro gobierno, ¿no? En Brasil, Bolsonaro negaba la enfermedad, ¿no? Salió a besar a una concentración masiva a pesar de que 12 de sus ministros creo que están con coronavirus y él no, cosa rara, ¿no? Habría que ver qué pasó ahí. Pero justamente los grupos de izquierda empiezan a decir, ¿cómo vas a hacer eso? Mínimo toma ciertas precauciones. En México, que el gobierno de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, igual no acata ciertas medidas fuertes porque es un poco escéptico y los grupos de izquierdas López Obradoristas empiezan a darle sustento. Se puede ver que dependiendo mucho de la línea del gobierno hay diferentes tipos de respuestas, de críticas, de soluciones. En nuestro caso no nos debería sorprender que este gobierno va a utilizar la crisis para sacar rédito político. Hay que entenderlo, estamos en campaña y ahorita la campaña se va a centrar en quién maneja mejor la crisis del coronavirus o quién da las mejores propuestas. En ese sentido el gobierno ha reiterado lo que ya mostró en los meses anteriores. Todo lo maneja con la fuerza. Todo lo maneja con la policía, todo lo maneja con los militares. Sus medidas de cuarentena están siendo, por decirlo menos, ineficientes. Han reducido las horas de poder abastecerse, reducido las horas de trabajo, reducido las horas de circulación, lo cual genera que hay una concentración de mayor cantidad de gente en menos horarios, ¿no? Pero militarización, policía y persecución. Y algo gravísimo, gravísimo, que nosotros, ahora que tenemos que estar más tiempo en casa, o sea, nuestro modo de informar, nuestro modo de discutir, de hacer una participación ciudadana son las redes, y el Murillo amenaza dentro de las redes a la gente. Un saludo al ministro Murillo, por si acaso, si nos escucha. No, por favor. Entonces, aquí lo que podemos observar es que el gobierno también está haciendo un manejo político de esta enfermedad, represivo, y es algo que tenemos que observar, porque además la crisis va a pasar. Irán, China, países que sufrieron esto recién, antes que otros países, ya están pudiendo salir, ya están viendo la luz del túnel. Vamos a salir de eso. Pero cuidado que en ese camino tengamos otros tipos de crisis institucionales, democráticas. Las elecciones muy probablemente ya se posterguen.
Y bueno, como última cosa, mucha gente a nosotros, a los de izquierda, nos han recriminado de que estamos politizando esto al llamar a médicos cubanos, médicos chinos, así. Pero la politización proviene de este gobierno, de que ni siquiera toman en cuenta su respuesta ante la sugerencia del movimiento socialismo de que vengan estos especialistas que ya habían dado toda su predisposición y que han tenido grandes resultados en Italia, en España. Ha sido que no pueden confiar en sus médicos. Pero en ningún momento se ha dicho que los médicos cubanos o los especialistas chinos se van a venir a reemplazar a los médicos bolivianos, sino que vienen a dar apoyo, lo mismo que están haciendo en países del primer mundo, que están bastante agradecidos con su labor. Una cosa que sí llama terriblemente la atención es que nuevamente nos volcamos al escenario de las redes sociales para informarnos, para ejercer nuestros derechos políticos. Y, el saludo de hace rato era por si nos empieza a perseguir por sedición, ya también por esto, digamos, el ministro Murillo, porque anunciaba taxativamente que él iba a hacer ciberpatrullaje. Así es. Para quienes están politizando y desinformando. Yo recuerdo hace un par de años atrás cuando desafortunadamente un diputado del MAS anunció que sería buena idea normar las redes sociales, nos rasgamos las vestiduras. Pegamos el grito al cielo, el alarido estridente, y dijimos que no tiene idea, de lo que quiere normar, porque es un espacio tan en constante movimiento y en constante cambio que llega a la hora la norma y ya pues no puede normar nada porque ya avanzó otro estadio, ¿no ven? Así es. Pero nadie ha dicho nada con este asunto del ministro Murillo. Nada, nadie. Y yo conozco a mucha gente del ecosistema de tecnologías que trabaja gobernanza en internet, que trabaja todas estas cosas, que se movieron, se articularon activamente desde el activismo para rechazar, y se hicieron conversatorios y todo sobre el asunto de la norma, de normar redes sociales, no en una oportunidad, estoy recordando en 2 años diferentes. Y hoy no pasa nada. Hay silencio. ¿Y por qué crees? Pues en parte creo que es por el pánico que tiene la gente y por el tema de esto de la censura social. ¿Me entiendes? O sea, como es una enfermedad que definitivamente no podemos decir, esta es la forma del COVID, y no podemos dar un ABC de eso, entonces la gente no quiere quedar como que se está oponiendo a unas medidas, no quiere quedar como egoísta, no quiere quedar como que está desprestigiando o está queriendo pasar por alto la salud pública. Así es. Esa es una teoría. Otra teoría también pienso que es miedo, porque sabemos quién es el ministro Murillo, ¿no? Sabemos qué es lo que ha hecho, sabemos de qué es capaz, sabemos que también, o sea, no es la primera vez que vierte declaraciones así tan arrojadas, ¿no? En cierta oportunidad, ya lo dijimos en otro capítulo con las compañeras feministas, a las mujeres que abortamos nos mandó a que nos tiremos de un 5º piso. Esas son mis dos teorías. ¿Vos qué crees? Sí, yo creo que igual va por ahí un poco mi teoría de que en realidad la gente ya sabe, es como, ya está dicho. Nosotros sabemos que el Murillo va a tirar esas cosas y que nos va a querer perseguir y es un autoritario, y sabemos sus contradicciones, que ese gobierno es todo menos democrático, es autoritario, y que toda esa cháchara que nos lanzaban de la democracia es falso. El lado de la izquierda sabe eso, como el lado de la derecha, los que no son ni de izquierda ni derecha, saben también que justamente es autoritarismo, pero es contra la gente tilda de masista. O sea, creo que ya está delimitada la cancha, la politización de los corazones de la población. Y aunque estemos en crisis, sigue habiendo este choque entre un lado. Ya si le están diciendo a los masistas, pues no me importa mucho, aunque sea antidemocrático, no importa, es contra ellos. Y los masistas ya ni queremos convencer al otro lado, porque sabemos que ellos avalan al gobierno de Áñez, ¿no? O son cómplices silenciosos. Yo digo que es eso, ¿no? Otro fenómeno más para el coronavirus, de que nuestra ruptura nacional está por abajo, ¿no? Es el sedimento por el cual estamos lidiando con esta crisis, y eso hace que sea mucho más difícil todo. Sí, totalmente. Está complicándose más porque justo eso veníamos conversando ya contigo hace rato. ¿Qué va a pasar después de esto? O sea, ahorita tenemos una cuarentena parcial que va a durar hasta el 31 de marzo. Mi predicción ¿Sí? es que se extienda y que sea un justificativo para que las elecciones generales de mayo no ocurran, que eso es casi un hecho.
Y no solamente eso, sino que todo este pánico que se está sembrando justifica estas acciones, ¿no? O sea, se me fue cómo iba la frase exactamente, pero a nombre de seguridad nacional sacrificamos muchísimo de nuestra privacidad, ¿no? Uh-huh. Y es comprensible, o sea, hay situaciones, o sea, hay situaciones de desventaja muy serias en términos de salud pública, ¿no? Es decir, si bien el gobierno del MAS empezó con la implementación del SUS, del Seguro Universal de Salud, no es algo que lo terminaron de asentar porque vino el golpe. Uh-huh. Pero aún así el tema de salud es una cuestión bien complicada en el país, de acceso, ¿no? Uh-huh. Entonces, sumarle eso, la paranoia colectiva, el pánico colectivo. Recuerdo otro meme, así me viene a la cabeza, un señor todo fino en Irpavi, en La Paz, comprando en algún supermercado con una camioneta último modelo abarrotada de papel higiénico. Y yo me ponía a pensar, ¿cuánto usa ese hombre al mes, digamos, con su familia? Es un egoísmo y ahí viene el punto que vos mencionabas, ¿no? La fragmentación que tenemos como sociedad. Uh-huh. Supremamente egoísta. Uh-huh. Veía igual un montón de influencers que decían, si puedes quédate en casa. Tenemos un montón de gente que vive al día. Sí. ¿Cómo les pedimos que se queden en su casa si no tienen que comer? Uh-huh. Y de nuevo, entendemos por qué. Entendemos que es necesario para evitar que se propague la enfermedad. Se entiende. Pero entonces, ¿qué se hace con esta otra población? Porque no podemos desconocer. Uh-huh. Y yo hasta aquí no veo nada que proponga el gobierno de la señora que vaya a aplacar eso. Lanzó un decreto en el que van a pagar 500 bolivianos por hijo que esté en escuela pública. Un bono. Que dicho sea de paso, han criticado tanto los bonos del MAS y vuelven a caer en... Sí. ¿No? Pero... no va a ser suficiente. O sea, estamos ahí con una situación económica, una crisis económica bien compleja, ¿no? Uh-huh. En puertas. Sí, eso último que dices me hace recuerdo a la frase del director de Parasite, ¿no? Hasta el olor es una cuestión de clase. Y realmente así va a atravesar por toda la estructura que tenemos, ¿no? Se van a visibilizar, cualquier crisis visibiliza las contradicciones en toda sociedad. Y ahorita se está viendo justamente de que por más buenas intenciones que tenga la clase media, progresista y toda su movilidad, hay elementos estructurales que no se van a solucionar así por las buenas voluntades. Queremos velar por la seguridad de todos, no saliendo a la calle, pero hay gente que no tiene alternativa. Y no digo simplemente el mendigo, ¿no? Que realmente va a morir y nadie va a saber que se ha muerto siquiera o que está enfermo, nada. Hablamos de la gente que realmente tiene que trabajar día a día, ¿no? Hablamos de que hay gente que se le está pidiendo que abandone su trabajo, que viva de sus ahorros. Y además ni siquiera pensamos de que eso probablemente tenga una recesión no solo nacional, si es que esto se prolonga, sino incluso regional, en un país que vive de importaciones, de muchos suplementos, de muchos bienes, pero eso es lo que no estamos previendo por la cuestión del pánico, ¿no? Algo que tú me decías hace un rato que me llamó la atención es justamente que constantemente ahorita estamos haciendo un balance, ¿no? De qué cosas estoy dispuesto a sacrificar para salvarme del coronavirus y qué cosas no estoy dispuesto a sacrificar, ¿no? Están los derechos de la privacidad, a la circulación, a muchas cuestiones, ¿no? Uh-huh. Y mientras más pánico haya, más disponible voy a estar a sacrificarme, ¿no? Sí. Yo te digo, si ahorita fuera el ébola, digamos que llego a Bolivia, que tiene una tasa de mortandad enorme, casi seguro que te mueres, yo sacrificaría todos mis derechos, ¿no? Diría, toma, Murillo, mis derechos, haz lo que quieras, digamos, ¿no? Pero justamente tiene que ver con cómo abordamos psicológicamente y políticamente, cómo entendemos la enfermedad para saber qué tanto estamos dándole de nuestros derechos a este gobierno. Justamente eso yo te reitero, que necesitamos tener una visión un poco más científica de la enfermedad. Sé que no es tanto el propósito dar datos, porque como dices hay muchísimo, uh-huh. Pero no está ganando el pánico, y eso es lo más terrible y lo más grave. Es realmente terrible. Y el pánico también viene bien alimentado desde el lado del gobierno. Uh-huh. Sí, porque el domingo pasado estábamos reunidos también. Sí. Ajá. Y se anunció el anuncio presidencial de la señora Yanine Áñez, anunciando nuevas medidas drásticas. Uh-huh. Pero paralelamente se publicaron 3 tipos de documentos. Uh-huh. Con desinformación. Uno que ponía un horario súper rígido
que luego supimos que ese al menos era la base de las medidas que se tomaron el día miércoles siguiente. Otro que era muy ambiguo y que no decía prácticamente nada, y otro que era como muy general y tenía algunas firmas adicionales. El problema es que cuando se emite un decreto, por rigor y para darle la veracidad correspondiente, se emite a través de un espacio que legitima, ¿no? Es decir, la Gaceta Oficial. Y en la Gaceta Oficial no había nada de lo que había dicho la señora el domingo. Pero en redes inmediatamente ya había corrido los 3 documentos. Los 3. Y tú y yo leímos uno y nos preocupó bastante porque eran medidas muy radicales, eran medidas muy extremas, que además excluían a una gran porción de la población, ¿no? Y que en ese momento al menos, en lugar de brindar tranquilidad, digamos, a la gente, iba a traer nada más que susceptibilidad innecesaria. Dicho y hecho, eso pasó el miércoles. Estos horarios se han ratificado, o sea, tenemos movilidad pública hasta las 6 de la tarde, el trabajo es hasta la 1 nada más, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de las 6 de la tarde hay un toque de queda no declarado, porque no lo ponen como toque de queda, pero prácticamente es así, nadie puede transitar bajo bajo probabilidad de que se lo arreste por incumplir este horario. Entonces, ya tenemos nuestra dosis de quejas contra la prensa, pero también viene de este otro lado. Y eso también, ahorita haciendo un ejercicio de memoria, me acabo de acordar que entre el viernes antepasado, hace una semana, el viernes 13 de marzo, justo, los municipios y las gobernaciones empezaron a reunirse escandalosamente y empezar a sacar sus planes que nunca fueron concordados con el gobierno central. Y entonces, claro, recuerdo que Santa Cruz sacó el suyo propio, Cochabamba también. Y bueno, Cochabamba al final el lunes, después del 13, que sería el lunes 16, dijeron, ok, como dijo la presidenta que esto se hace, lo que nosotros hemos dicho ya no entra en vigencia, sino acatamos lo que dice la señora. Santa Cruz se quería mantener sus medidas departamentales al margen de lo que quería el gobierno central, ¿no? Y tuvieron que hacerse llamar la atención pues, por el gobierno central para que no, porque tiene que acordarse todos una misma acción, pero eso también nos está diciendo, nos tiene que tirar una alerta bien importante de que hay medidas que se están tomando de manera muy improvisada. O sea, todo esto arbitrarias, impuestas, ¿no? Lo correcto es que al usuario, a la población, no le estén dando 10 documentos para que lea todos y decida cuál va a acatar, sino uno solo, porque obedezca un plan. Y eso no está pasando. Esa es la cuestión. ¿Cuál es el plan? Exacto. ¿Cuál es el plan? Al final de cuentas, ¿no? Nos dicen un día una cosa, al día siguiente hay uno, como dices, un horario departamental, al siguiente hay uno nacional, después el departamental recrudece y después todos escuchamos rumores de que va a pasar algo, ¿no? Van a recrudecerse las medidas, van a considerarse, y ya después medio que pasa, no pasa, hay comunicados. Como dices, es arbitrario, pero ¿cuál es en el fondo el plan? Para mí, el a priori de Bolivia siempre, en casos de crisis, o sea, lo que siempre suponemos que tenemos que hacer para salvarnos es esperar la ayuda internacional. El plan del gobierno, me imagino, es imitar las medidas de seguridad y recrudecerlas en el entendido de que institucionalmente no podemos lidiar con la enfermedad, cerrarnos, mantenernos así acuartelados hasta que salga una cura, hasta que salga alguna ayuda internacional contundente y nos salve. Más allá, yo creo que ese es el plan que está así sobreentendido por el gobierno. Eso, por un lado, yo te digo, ya a mí me llama la atención lo que te decía hace un rato, de que en ese sentido que siempre el internacional nos va a salvar a los bolivianos, estemos rechazando ayuda internacional y no estemos realmente buscando canales ni de prevención, ni de investigación, ni de mitigar los efectos de la enfermedad, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, ya que estamos en coyuntura política y sabemos que este gobierno, además de ahorita está haciendo cálculos constantes respecto a qué medidas hacer y que no destruyan pues la legitimidad del gobierno. Tenemos un amigo, saludos a Nicolás Laguna, que una vez nos dio una reflexión. Hola, Nico.
de que él decía que una candidata a no sé qué instancia de Argentina, en ese lugar había muchas matanzas, ¿no? Con mucha delincuencia en un barrio popular. Y esta señora en su campaña dijo, voy a dar armas, voy a meter bala a los delincuentes, ¿no? Entonces la gente dijo, bueno, si va a matar y ese barrio de la delincuencia hemos probado tantas cosas, pues vamos por ahí, ¿no? Un protofascismo también como Bolsonaro, ¿no? Con la política de armas. Entonces la gente vota por ella y ella gana. Y no funciona. Sigue habiendo mucha delincuencia, pero ella sigue prometiendo que va a dar armas. Y como la gente sigue viviendo violencia y le siguen prometiendo una solución así radical, ¿no? La gente sigue votando por ella. O sea, ella no soluciona el problema, pero su trabajo comunicativo responde realmente al pánico de la gente. Lo que yo estoy observando en nuestra población es que nuestros políticos no van a responder a la enfermedad, sino van a responder al pánico. Sí. Que se está generando. Y el pánico se genera por los medios, por las redes sociales, como también por el mismo gobierno. O sea, estamos tomando medidas altamente represivas, como te digo, sin tener un balance adecuado de la enfermedad, que se va a retroalimentar, la gente va a seguir aplaudiendo, incluso la gente de base, la gente así de izquierda, la gente que más está en contra del gobierno, va a aplaudir mientras más duro la golpeen, porque su entendimiento es que eso lo amerita, ¿no? Aunque no esté siendo científicamente comprobado que está siendo una solución a la enfermedad. Y ese para mí es el riesgo que podemos correr un poco a la larga. Como tú has dicho, las elecciones ya fueron. Y por lo que sabemos de la enfermedad, no estamos cercanamente a que se cure. Entonces, a medida que solo van a aumentar los contagios a nivel Latinoamérica, probablemente las medidas solo se van a extender, no se van a reducir. No se puede quitar lo político de todo este tema, y menos en nuestra coyuntura. Tenemos un golpe de Estado que es octubre, son menos de 6 meses. Por favor, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado está el hecho de que la presidenta pues es candidata. O sea, después de haber dicho no voy a ser candidata, bueno, se metió la señora candidata y basta analizar sus mensajes presidenciales. Así es. Que no nos gustan escucharlos, pero tenemos que escucharlos porque hay que enterarse qué está pasando. No pierde oportunidad. Es campaña. En meter su campaña, en deslizar. Y es la única que lo está haciendo, porque entre las primeras medidas que tomó justamente era la suspensión de actividades de concentraciones masivas, que casualmente el ex partido en función de gobierno, eran las que tenían mucho más numerosas, ¿no? Por su base social. Entonces ahora tenemos suspendido ese derecho político de expresión pública en manifestaciones, en grandes manifestaciones. Se entiende de nuevo por qué, por la emergencia de salubridad, etcétera, etcétera, por todo lo que tú ya has expuesto, pero no deja de tener su tinte político. Y también cuando vemos que, por ejemplo, salen las últimas encuestas que lo ponen, ¿qué? ¿Tercero o cuarto a Camacho? Ya quinto, creo, si no me equivoco, sí, cuarto, sí. Y al día siguiente sale a decir que le vale un pito las encuestas, claro, que lo que tienen que hacer ahora es unirse para luchar contra el virus. O sea, qué oportuno, digamos. Qué oportuno el señor, y qué sacrificado, nos sentiremos bien y protegidos por una decisión así. Es mucha hipocresía disfrazada de eso, y como bien dices, la población está pues... Es campaña, ¿no? Es campaña. La población que pretende todavía separar estas dos cosas, creo que necesitamos hacer una reflexión un poco más profunda, porque estamos permeados una de la otra. Así es, están atravesadas, ¿no? Realmente. Y ojo, bueno, si ahorita mi hermana me escuchara, me estaría dando un soquete, porque realmente ella protesta de que como tenemos que acatar las medidas. Yo personalmente creo que ahorita hay que acatar las medidas, ¿no? Pero hay que estar observando atentamente el desarrollo de lo que está pasando y buscando información alternativa. Como les hemos dicho, veamos un poco más lejos, veamos a Irán, veamos a China, cuánto les tardó, cómo lo solucionaron. Les digo, vamos a salir de esta, estaremos observando, y en el momento en que podamos discernir que podemos salir de esta, pidamos otra vez nuestros derechos que ahorita están suspendidos, ¿no? Y se van a suspender más, porque de lo contrario nos van a acabar, ¿no? En eso yo me adhiero muchísimo al llamado que hizo el Lucho Catacora, de que en esta instancia en la que no sabemos y en la que necesitamos toda ayuda posible, que vengan los médicos cubanos, que venga la ayuda china. El momento en el que no se está acatando, ese momento en que no están dejando la campaña de diferencias ideológicas para lidiar la enfermedad, es porque ya en sí están vulnerando nuestros derechos. Ya está en sí el gobierno nos está limitando a salir, pero no está haciendo todas las medidas y sacrificios posibles para subsanar esta crisis, ¿no? Entonces eso
acataremos, pero estaremos muy atentos porque se nos puede exceder la cuestión. Uh-huh. Eso que tomas como punto me parece súper importante y es, creo, un buen cierre para esta conversa, ¿no? Uh-huh. No es que estamos en contra de la cuestión de las medidas que están tomando en términos de salud, porque entendemos que hay cuestiones que no podemos controlar, hay mucho elemento que no se termina de entender de esta enfermedad, o de este virus más bien. Uh-huh. Los vamos a acatar. Y lo importante también, creo yo, es no caer en esa falsa dicotomía de gente buena contra gente mala que está permeando mucho. Sí, y no solamente con este fenómeno, sino con el tema del feminismo también, que es mucha gente buena contra gente mala. No, o sea, uh-huh. no seamos tibios, no seamos tan sueltos en el análisis ahí, ¿no? No se trata de que porque no estemos de acuerdo o porque estemos puntualizando estos otros elementos que hacen también al análisis de este fenómeno, nosotros por defecto estamos en contra de las medidas. No, las vamos a acatar. Así es. Las acatamos. Uh-huh. No nos movilizamos desde las 6 de la tarde, tenemos todo el cuidado higiénico que es necesario. Y si toca hacer una cuarentena obligada, pues nos va a tocar hacerlo. Así es. Pero no podemos renunciar, como dices, a todos los otros derechos que estamos cediendo en este momento, sobre todo frente a autoridades tan totalitarias como son el ministro de Defensa, el ministro Murillo, la presidenta y demás, uh-huh. y demás gente, ¿no? Los policías, los militares, como has dicho, la criminalización otra vez de la gente del Chapare, ¿no? Uh-huh. Sus condiciones son tan diferentes. La criminalización una vez más de los chinos, ¿no? Que ahora son los culpables de su gastronomía, de todo. O sea, tengamos cuidado con reincidir en cuestiones que nunca han ayudado y que más bien nos han perjudicado e incluso uh-huh. nos han matado. A ver cómo se desarrollan más adelante las políticas en nuestro país. Seguiremos al pendiente y seguramente el próximo programa lo sacaremos así, desde la cuarentena absoluta, a ver qué pasa. A distancia. Sí. ¿Tu despedida? No, pues muchas gracias, Pulga. Límpiate tus manos con alcohol en gel y estaremos atentos, gente. Saludos. Esto ha sido La Pulga. Si te pica, ráscate. Hasta la próxima.